Las opiniones a continuación expresadas tienen la única finalidad de informar y de esta forma aportar un punto de vista más al vasto mundo inmobiliario. Nuestra intención es ampliar y complementar la información que llega a compradores, vendedores, arrendadores y arrendatarios para que tomen lo que ellos consideren sea la mejor decisión. Asimismo, buscamos un ejercicio dialéctico a través del intercambio de ideas, conceptos y opiniones con nuestros colegas inmobiliarios o cualquier persona a quien le parezca interesante todo el vasto, complejo y siempre emocionante mundo inmobiliario. La semana pasada hablamos sobre los testamentos. Por supuesto que tocamos su significado, su función, los diferentes tipos que existen y la importancia de ellos mismos. Sin embargo, no hablamos sobre qué es lo que pasa una vez que el testario fallece y cuál es el proceso que sigue. Bueno, en esta clase vamos a hablar sobre eso específicamente, así que saca papel y pluma, pon atención porque voy a hacer preguntas hasta el final. No te muevas porque ya comenzamos. En primer lugar, tenemos que recordar lo que vimos la clase pasada, y es que a los testamentos podemos definirlos como la voluntad de una persona para dejar sus bienes o situaciones a una o a más personas con un testigo presente. Eso quiere decir que los asuntos, bienes o propiedades de una persona pueden pasar a otras siempre que su voluntad así lo requiera. De todos modos, para que veas todo lo que significan los testamentos, los diferentes tipos que existen, te voy a dejar la recomendación aquí en la pantalla para que te vayas a ver esa clase. Entendiendo esto, tenemos que saber entonces que un testamento lo tiene que validar un fedatario público. En este caso es el notario o la notaría. La forma de hacer esto, validarlo, es que el mismo notario o el fedatario público lo lleve a inscribir al registro público de la propiedad y el comercio de la entidad federativa en que radiques o en que se haya hecho este testamento. Ahora bien, una vez fallecido el testador, es importante que para que el testamento surja efecto, es decir, para que la repartición de los bienes y las situaciones que haya dejado el testador en el testamento, valga la redundancia, se tiene que llevar a cabo un proceso de sucesión y adjudicación. Este proceso tiene este mismo nombre, sucesión y adjudicación testamentaria. También existe otro proceso que se llama sucesión y adjudicación intestamentaria, que vamos a hablar un poquito de ellos un poquito más adelante. Primero vamos por la parte testamentaria. El primer paso para poder realizar una sucesión y una adjudicación testamentaria es decidir por qué vía podemos llevar o vamos a llevar este mismo proceso. Tus opciones básicamente son dos: la puedes llevar por vía notarial o la puedes llevar por vía judicial. Ahora bien, ¿cuándo puedes llevar tu proceso de sucesión y adjudicación testamentaria por vía notarial? Bueno, los requisitos son básicamente dos. Uno, que todos los supuestos herederos que están en el testamento sean mayores de edad, y el segundo es que no haya conflicto entre ellos. Esto es que evidentemente sean mayores de edad, pero también que no haya un conflicto entre estas personas, ya sea personal o con la herencia que le dejaron en el testamento a cada una de estas personas. Ahora bien, de haber menores de edad o de haber conflicto entre las partes, es forzoso y necesario que se lleve por vía judicial. Supongamos entonces que todos son mayores de edad y que todos están de acuerdo y que no hay conflicto entre ellos. Bueno, en ese caso ustedes pueden decidir si llevarlo por vía notarial o vía judicial. Mi recomendación personal y profesional en este caso es siempre llevarlo por la vía notarial. En primer lugar, porque va a salir muchísimo más barato, y en segundo, porque también va a ser mucho más rápido. Aproximadamente una sucesión y adjudicación testamentaria por vía notarial te va a llevar entre 2 y 3 meses en el peor de los casos. Por vía judicial, mínimo son 6 meses. Ahora bien, si lo llevas por vía judicial, pues vas a tener que llevar todo al juzgado con el juez, quien, una vez dictada la sentencia, va a determinar o va a llevar a que este proceso se formalice con un fedatario público, o en este caso con el notario. Entonces, si te das cuenta, el proceso va a terminar en una notaría cuando pudiste haber empezado desde la misma notaría en vez de llevarlo a un juzgado. Entonces, para mí, personal y profesionalmente, siempre te voy a recomendar que lo lleves por vía notarial. Ya que sabemos que vamos a llevar a cabo el proceso por vía notarial, es importante entonces saber qué es lo que sigue. Bueno, el segundo paso sería llevar todos los documentos y empezar el proceso en la notaría de tu confianza o en la notaría que te quede más cerca a tu domicilio o en tu alcaldía. Tienes que llevar ciertos documentos, y estos documentos básicamente son 3. En primera instancia, por supuesto, el último testamento que haya dejado el testador. En segunda instancia, vamos a tener que presentar también el acta de nacimiento y
el acta de defunción del testador, esto para cotejar y corroborar con el testamento las personalidades. Por último, pero no menos importante, vas a tener que llevar y presentar las identificaciones oficiales de todos los supuestos herederos. Una vez iniciado el proceso, el tercer paso le corresponde directamente al fedatario público, en este caso a la notaría, y consiste básicamente en llevar a cabo dos escrituras. La primera escritura se conoce como aceptación de herencia y aceptación de cargo de albacea, o en su caso de repudiación de herencia también. Previamente a llevar a cabo esta escritura, el notario o el fedatario público tuvo que haber solicitado informes de testamento al Archivo General de Notarías. Esto es para asegurarse que el testamento que ustedes lleven sea el mismo o el último que se haya inscrito y que se tenga registro de él. Una vez comprobado esto, el notario va a hacer constar básicamente tres cosas. La primera, se va a reconocer el testamento. La segunda, se va a reconocer a los herederos y a su herencia. Y por tercera, se va a aceptar el cargo de albacea. A este proceso se le llama ratificación. Posteriormente a esta escritura de aceptación de herencia y cargo de albacea, el notario va a llevar a cabo dos anuncios de 10 días, uno tras otro, es decir, en total van a ser 20 días de anuncios en un periódico de circulación nacional. Aquí se va a anunciar que los herederos pretenden adjudicarse el contenido del testamento. A estos anuncios se le conoce como edictos. Normalmente esto se hace para que alguien que se sienta con el derecho y pueda demostrar que tiene derecho también a formar parte de esa masa hereditaria en una línea sanguínea en primera instancia o en primera línea sanguínea, ya sea hijos perdidos o cosas por el estilo, pues bueno, puedan presentarse a la notaría y comparecer ante el notario, poder demostrar esta misma relación y formar parte de la masa hereditaria. Digo, normalmente no llega a pasar, pero cuando pasa la verdad es que se pone muy interesante el asunto. En caso que nadie acuda a comparecer ante el notario después de estos anuncios, el mismo notario va a proceder a hacer la segunda escritura. Esta es la que se conoce como escritura final, o donde se termina por repartir toda la masa hereditaria, en donde en primera instancia se hace el inventario de la masa hereditaria, el avalúo también de las propiedades, ya sean inmuebles, coches, joyas, etc. Y se procede como tal a la repartición del testamento. Evidentemente todos los herederos tienen que presentarse, firmar esta misma repartición, esta misma adjudicación como tal, y posteriormente esta escritura se va a llevar al registro público de la propiedad y el comercio de tu entidad para que se pueda inscribir. Una vez que ya esté inscrita, es entonces cuando ya toma una validez oficial, y entonces tú como heredero ya tienes la posesión jurídica de estas propiedades, en este caso los inmuebles, que es lo que nos interesa o el tema que nos aboca en este canal. En cuanto al precio de este proceso, la verdad es que no me animaría a darte una cantidad en específico, porque hay mucha desinformación al respecto. Hay quienes te van a decir que te cobran entre 20 y 50 mil pesos, hay otros que te podrían decir que te cobran un porcentaje del valor de la masa hereditaria. Vamos, para no alimentar más esta desinformación, sí que te animo a que te acerques a nosotros para que te canalicemos con alguno de nuestros notarios de confianza, o bien puedas revisar en la página de internet del Colegio de Notarios el inventario de las notarías, saber cuál es la que más cerca te queda a tu domicilio, presentarte con ellos, solicitar un presupuesto, porque todos los notarios están obligados a, en caso de tú interesarte en llevar a cabo un proceso de sucesión y adjudicación testamentaria con ellos, bueno, están obligados a presentarte un presupuesto desglosado de los impuestos, de las inscripciones, de los aranceles que cobra como tal el notario, y bueno, hacerlo mucho más transparente. En el caso de las sucesiones y las adjudicaciones intestamentarias, básicamente el proceso es el mismo. En primera instancia, el notario va a tener que solicitar los mismos informes de testamento al Archivo General de Notarías para ratificar que no haya un testamento que haya dejado la persona que falleció. Al no haber un testamento y al ratificar esta misma información, pues va a tener que llevar a cabo la escritura de aceptación de herencia y aceptación de cargo de albacea. Aquí se pone un poquito complicada la cosa, porque para poder determinar
quién es el albacea o no, pues los herederos, que en este caso serían la línea en primer lugar o la línea sanguínea de sucesión en primer lugar, que serían en este caso los hijos, por ejemplo, en ese caso pues ellos van a tener que decidir quién sería el albacea, y quien decidan hacerlo o quien decidan nombrar albacea también va a tener que tomar el cargo, la aceptación de cargo de albacea. Si te das cuenta, el proceso de sucesión y adjudicación tanto testamentaria como intestamentaria son muy similares, cada una tiene sus complicaciones, pero definitivamente quien lleva más de perder pues es en la sucesión y adjudicación intestamentaria. Esto porque se necesitan poner de acuerdo todas las partes y platicar entre todos ellos, y bueno, sabemos que a veces podría llegar a ser un poquito complicado. Si para ustedes como hermanos tienen una unión muy fuerte y no les resulta tan complicado llevar a cabo este tipo de organización, bueno, pues van a tener las cosas mucho más sencillas. Pero bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Ya pueden ir a su recreo, no sin antes recordarles que se suscriban a este canal de Alfa Conciencia Inmobiliaria. En la parte de aquí abajito te vamos a dejar todas nuestras redes para que nos puedas seguir tanto en Facebook, en Instagram, en YouTube, en este mismo canal, en Spotify y en TikTok, que también ahí andamos haciendo algunos clips muy interesantes. Mi nombre es Oscar Pineda, no me voy sin antes mandarte un muy fuerte abrazo y como siempre toda mi mejor vibra. Unique New York, Unique New York, Unique New York. Paso para poder Oye, chiquito. ¡Ay, no! Cargos de albacea que ya no sé ni qué estoy diciendo. ¡Oh!